En ese tiempo las campañas, y yo lo conté una anécdota, ¿te acuerdan cuando hicimos la primera rebelión en los caceristas acá en Tacna con Fuerte Arica? Claro. Bueno, fue la primera, pero Andahuayla fue la segunda. Claro. Y en esas caminatas que hacíamos por las alturas de Calacoa, por las alturas de la sierra de San Cristóbal, eran caminatas fuertes, Y yo me puse a pensar cómo habían caminado los soldados. ¿Por qué me puse a pensar eso? Porque en un pueblo llamado Sihuaya salió un reservista con su fusil, como que está en el museo, con su fusil de la guerra con Chile y su bayonetaza. Salió con su bayoneta, estaba en la guerra con Chile. Había recogido un fusil desaparecido, entonces me hizo recorrer esas caminatas, cómo caminaba el ejército. Porque en ese tiempo no había bolseís. Ahora hacen hojotas con llantas, en ese tiempo no había llantas. Entonces yo pregunté, ¿cómo caminaban? Porque yo estaba empolladazo, estaba con las piernas destrozadas. Y me decían que tenían que hacer su jota les daban cueros, cada soldado recortaba con su puñal, recortaba, sacaba y le ponía tres. O sea, era una tortura caminar así. Y así el ejército peruano venció en Tarapacá, a un ejército que estaba totalmente uniformado. Esas botas que ustedes ven son de chilenos. El ejército peruano no tenía botas. El ejército peruano usaba hojotas de cuero. Y el ejército boliviano igual. Eran solamente cuerpos seleccionados los que tenían botas. Y con esas desventajas, en Tarapacá vencieron a la caballería, artillería e infantería con botas chilenas. Un ejército, una tropa pues, como la nuestra, Inca. Y también había un batallón muy bueno que era el mejor batallón del Perú, que era el batallón Cepita de Mariscal Cáceres. Todos eran pues serranos, que sabían caminar. Y el mejor batallón boliviano eran los colorados. Y ellos son los que en verdad se batieron heroicamente acá. 18.000 chilenos contra 9.000 peruanos bolivianos. ¿No? Y en un momento dado, ustedes en la batalla, el ejército chileno ya había dado media vuelta. Ya había dado media vuelta. Pero faltó la reserva. No había reservas en el ejército peruano y boliviano. Y un día antes, el ejército peruano-boliviano trata de sorprenderlos en Quebrada Honda. ¿Dónde queda Quebrada Honda? Cruz era hijo de un criollo español, un general español. Pero su madre era cacica de Guarina. Guarina es un pueblo aymara que queda a las orillas del lago Titicaca, justamente en el límite entre Perú y Bolivia actual. Y él era descendiente, se consideraba descendiente de los incas. Entonces él tenía una visión, digamos, de restaurar el Tahuantinsuyo, obviamente con la modernidad de ese entonces. Y Bolívar le tuvo mucha diferencia. Bolívar, ustedes ven, Bolívar tenía un desprecio por casi todos los generales. Ya sean chilenos, peruanos, colombianos. Era un tipo que tenía un ego inmenso, pero le tenía un respeto a alguno de los pocos que respetaba era al mestizo, al Cholo Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso para nosotros es bastante importante, porque también, porque vamos a hacer gobierno por ley de gravedad, vamos a hacer gobierno. Nosotros tenemos que retomar ese proyecto, y ahora se dan las condiciones, y ahí debemos también solucionar nuestra situación geopolítica en el sur, porque esos territorios nosotros no solo vamos más allá de Tarapacá, nosotros queremos hasta el río Maule, que era la frontera sur. Acá en un camposanto de la Alianza Peruano-Boliviana, y esa batalla en verdad ustedes la leen, es heroica, ¿no? Si nosotros acordamos que antes de esta batalla hubo la campaña del sur, y antes de la campaña del sur hubo la campaña naval. Y es bueno estudiarlo, porque en la campaña naval, si ustedes leen cuántos oficiales ingleses tenía la armada chilena, se van a dar cuenta que en verdad era la sexta flota inglesa en el Pacífico, empezando por su buque insignia, que era Lord Cochrane, ¿no? Su buque insignia tenía el nombre de un marino inglés. Los almirantes del jefe de la nave, Condell, Thompson, Pratt, todos son ingleses. Y si ustedes ven el efectivo de la marina en el combate de Angamos, por ejemplo, en el Blanco Encalada, eran 600 marinos. Esos 600 marinos, todos los maquinistas eran ingleses, eran 80. Y de la tripulación, por lo menos un tercio eran ingleses o escoceses.
Pero tampoco nosotros estábamos lejos. O sea, ustedes ven la tripulación del Huáscar en Angamos, de los 240, 80 son ingleses, todos los que son maquinistas, hasta artilleros. O sea, los peruanos, esa era la tecnología, pues, éramos unos atrasados. Y como se dice, en verdad, acá vino el ejército chileno mandado por oficiales ingleses, ¿no? Empezando Lynch, Patricio Lynch, era de la Marina inglesa. Bueno, acá hay una campaña en el sur, y la campaña de San Francisco y Tarapacá es, ustedes ven, he visto en el museo, han visto cómo calzaba los soldados peruanos, el soldado boliviano, con hojotas. Y no eran hojotas de llanta, ¿no? Era una hojota que se la tenían que coser con cueros. Y tenían que caminar por todo el arenal, por todo el roquedal, días de días. Yo he venido de Desaguadero, he venido de Ilave hasta acá por la carretera de Tarata. Peligrosísima, ¿no? Yo me imagino cómo lo habrá hecho esa tropa que llegó con el ejército aliado de Campero, que han marchado desde La Paz, han tenido que entrar por Desaguadero y han tenido que bajar por toda la carretera de Tarata. Con sus ponchos, llevando la hojota, el fusil. No había ni carreteras, había que llevar todo al hombro. La artillería, las balas, los cañones. Tenían que ir con ganado atrás para alimentar toda la tropa, días de días. Llegaban acá y a pelear en el arenal. Entonces, eso es sacrificado. Entonces, para nosotros nosotros somos infantería, porque el ejército peruano se basa en la infantería. Y el pueblo peruano es infantería por raza y por geografía, es infante. No había caballos. Entonces, en este Camposanto, para nosotros se confirma la alianza y la confederación entre Perú, Bolivia y Ecuador, porque somos las tres repúblicas de origen incásico, de origen cultural pecho-aymara, y ahora estamos separados por absurdas fronteras. Que algún Pizarro o Almagro de turno trazó con su espada y dijo: de acá para la derecha es Ecuador, de acá para la izquierda es Perú, pero eso es en términos occidentales, en términos criollos. En términos tahuantinsuyanos, la confederación es revivir un proyecto nacional. Por eso que nosotros también, cuando estudiamos la guerra con Chile, este campo de la alianza, tenemos que también, definitivamente también estudiar al mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumán. Y muchos dirían: ¿quién es ese señor? Ese señor es muy importante. La Confederación Peruana. Exacto, la Confederación Peruano-Boliviana. Ustedes saben que Bolívar soñó con una Latinoamérica unida para hacer frente a los Estados Unidos de Norteamérica, que ya estaban unidos. Estados Unidos se emancipa 40 años antes que Perú, o que Chile, o que Argentina. Y ya se perfilaba como una potencia geopolítica. Bolívar, visionario, se da cuenta de eso. Y él dice que para contrabalancear una vez emancipados, había que tener una Latinoamérica unida. Y quiere hacerlo, pero fracasa. Y hay 3 intentos de revivir ese proyecto: la Gran Colombia, la Confederación Centroamericana de Francisco Morazán, y el último fue la Confederación Peruano-Boliviana, en el caso particular con base incaica. Y Santa Cruz apuntaba no solo a Perú y Bolivia, que ya lo unió, sino también a Ecuador, que ya estaba en conversaciones para incorporarse. Entonces era un desbalance geopolítico. Imagínense una nación, Perú, Bolivia, Ecuador, ¿cuántos millones de habitantes? Por lo menos 70, 80 millones de habitantes, estamos hablando de 3 millones de kilómetros cuadrados, ya es una potencia en Sudamérica. Ya está compitiendo con Brasil, de tú a tú. Entonces, en la geopolítica de ese entonces, Chile consideró y Argentina consideraron que eso era peligroso. Y se dan las guerras de la Confederación. Argentina ataca a Bolivia por el sur, a la Confederación Peruano-Boliviana por el sur. Y Chile ataca por Arequipa. Y la Confederación se defiende. Por el lado de Bolivia, en las batallas de Iruya y Montenegro, no solo expulsa al ejército argentino, sino ingresa a Tucumán. Y por el lado del Pacífico, Santa Cruz derrota al ejército chileno en Paucarpata. Y el ejército chileno aliado con peruanos como Salaverry, que es derrotado y fusilado, porque no aceptaba el criollaje limeño, la confederación entre Perú y Bolivia, porque sabía